Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar la materia del capítulo 9 relacionado con fuerzas distribuidas y momentos de inercia. En esta sección del capítulo lo que vamos a tratar va a ser momento de inercia de masas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con momento de inercia de masas? Entonces aquí lo vamos a ver diferente, es un enfoque diferente con respecto al de áreas, pero al final se llega a casi a la misma conclusión. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un eje y sobre el cual tenemos un elemento de masa y queremos hacer rotar esa masa con respecto a ese eje, ¿verdad? Entonces necesitamos una aceleración, ¿verdad? Una aceleración que nos permita a nosotros hacer mover esa masa alrededor de ese eje. Entonces se ha visto que esa aceleración, ¿verdad? O ese momento angular que tiene que ver para mover esta masa, al final es proporcional a la masa como tal por la distancia al cuadrado hacia eje al cual yo lo quiero rotar. Entonces, al final, si nosotros queremos calcular cuál es la capacidad o lo que se requiere para hacer rotar una masa, que al final va a ser la suma de otras partículas, entonces lo que vamos a obtener es que al final tenemos que hacer una integral, ¿verdad? Acordémonos que la integral lo que me hace es que me agrupa y me suma pequeños elementos en los cuales cada uno de ellos es proporcional a la distancia que se tiene con respecto al eje. Entonces, como se ve aquí, dice para un cuerpo de masa m la resistencia a la rotación alrededor del eje A' va a ser lo que vamos a llamar I. ¿Verdad? Acordémonos que en el caso de áreas I era la integral, por ejemplo, con respecto a un eje, era Ix, era la distancia, era la integral de y cuadrado de área. Aquí lo estamos viendo más bien como una resistencia a una rotación, ¿verdad? Que tiene que ver, entre más pesado sea o mayor distancia tenga, más me va a costar a mí hacerlo rotar. Entonces al final lo que vamos a hacer es la suma de todos estos elementos que si lo llevamos a cálculo a nivel diferencial se convierte a resolver esta integral de r cuadrado de m. Esto es lo que nosotros vamos a llamar el momento de inercia de masas. Igual como hicimos para área, tenemos un radio de giro, en el cual lo que hacemos es concentrar toda esta masa que está acá en un punto y determinar a qué distancia se tendría que separar toda la masa concentrada en ese punto para obtener el mismo efecto de, de resistencia o de momento de inercia que cuando tengo la masa completa. Entonces, por eso es que se toma en cuenta que al ser equivalentes, este integral de r, de m, r cuadrado de m va a ser igual, era k cuadrado por m, donde este k es el radio de giro. Acordémonos que este se pone al cuadrado para tener también consistencia en términos de las dimensiones. Entonces, despejando k de esta relación, obtenemos que el radio de giro k va a ser igual a la raíz cuadrada de ese momento de inercia, que podemos calcularlo eh, por esta serie de integrales, dividido entre la masa total del cuerpo. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Sobre todo, digamos, a los de ingeniería mecánica, nos sirve para ver un poco la parte de la dinámica, que también se va a ver, por ejemplo, en mecánica 2, el tema de vibraciones, de balance, dinámica de máquinas. Entonces es muy importante, digamos, ir familiarizándose con este concepto de la inercia. Ok, si nosotros lo queremos ver con respecto a ejes cartesianos, que generalmente es como lo más natural que generalmente se plantea, siempre tomando de base los ejes X, Y y Z, perpendiculares entre sí, entonces nosotros ahora lo que hacemos es determinar los momentos de inercia con respecto a un eje cartesiano. Entonces, por la definición que vimos, la integral es igual a la integral r cuadrado de m, donde r es la distancia que existe hacia el eje. Y esa distancia, cuando nos estamos trabajando en el espacio, ¿verdad? Corresponde
como X y Y son, las coordenadas son perpendiculares, va a corresponder entonces a la hipotenusa, ¿verdad? Entonces se convierte, digamos, en la distancia R, que en el fondo es la hipotenusa, en el plano XZ. Si yo quiero calcular Y, que Y sería la distancia de acá al eje Y, ¿verdad? Igual de forma similar, si lo queremos hacer con respecto al eje X, va a ser entonces la distancia del elemento de masa hasta el eje X, hasta acá, ¿verdad? Ven que aquí sería igual a, en este caso, y cuadrado más z cuadrado para el caso ix. Y si lo tenemos en el iz, ¿verdad? Que yo quiero calcular el momento de inercia de esta masa, del elemento diferencial de masa, con respecto a una distancia perpendicular al eje z, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta la distancia por Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado. Entonces de esta forma nosotros vamos a calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes cartesianos, que muchos problemas del libro nos van a preguntar. ¿Qué pasa en términos de unidades? Acordémonos que en caso de áreas teníamos que eran unidades de longitud de dimensión a la cuarta potencia. En este caso, como ya estamos incluyendo la masa como tal, y la masa tiene unidades de kilogramos en el sistema internacional, entonces al ver esta integral vemos que tenemos la distancia al cuadrado por la masa. Entonces por eso es que es a kilogramos por metro cuadrado. Sistema inglés de unidades es un poco más enredado esta unidad que es una unidad derivada que se llama slug, que en el fondo se deriva a partir de la libra-fuerza, ¿verdad? Libra-fuerza dividido entre el área, digo, entre la aceleración, que por eso es que un slug es una libra por segundo cuadrado entre pi. Entonces al final, en el sistema internacional podemos expresarlo en términos de slug, pie cuadrado, o mejor, libra fuerza, pie cuadrado, pie segundo cuadrado. Entonces estas serían las unidades que vamos a hacer. Entonces aquí con lo de masas es como una extensión de lo que hayamos visto anteriormente. Y vamos a querer, por ejemplo, también aplicar, por ejemplo, los ejes paralelos, porque no muchas veces los ejes por donde pasan la figura no necesariamente coinciden con el eje X, Y o Z, si estamos trabajando con nuestros ejes cartesianos. Entonces siempre vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos para referirnos a un momento con respecto a otro eje particular. Acordémonos que el momento de ejes paralelos tiene que parte de la base del momento de inercia centroidal, es decir, a partir de unos ejes que pasan por el centro de gravedad, que en este caso sería, en esta figura, sería el punto G. Entonces el punto G tiene coordenadas x barra, y barra, z barra, ¿verdad? Con respecto a un eje cartesiano de origen O. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, el eje X, el momento de inercia de masa con respecto al eje X, igual lo planteamos como se vio en la filmina anterior, que es con respecto a la distancia hacia el eje X del elemento de masa, la distancia perpendicular hacia el eje X, que era y cuadrado más z cuadrado. Este y cuadrado igualmente se puede determinar como una distancia y' más y barra, ¿verdad? Si yo lo quiero ver con respecto a otro eje, otro eje el eje y', igual para z. Entonces, al final, desarrollando esa integral, vemos que el momento de inercia con respecto al eje X va a ser el momento centroidal de masa más la masa por la distancia, que sería la distancia al cuadrado que existe entre el centro de masa y el origen.
y de forma análoga para los otros dos ejes. Recordemos que estamos trabajando en el espacio con tres ejes coordenados. Entonces, en términos generales, para cualquier eje AA' y de ejes centroidales paralelos, acordémonos que tienen que ser paralelos, por eso se llama el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia de cualquier otro eje, por ejemplo un eje AA', lo voy a obtener a partir de el momento que pasa por el eje centroidal G, que sería el BB', más la masa por la distancia al cuadrado que existe entre esos dos ejes. Pero acordemos que aquí tenemos que verlo a nivel de espacial, ¿verdad? No solamente aquí se ve como en el plano, pero en realidad es la distancia perpendicular entre los dos ejes paralelos. Entonces, por eso aquí se encuadra para que quede claro que siempre, y eso lo vimos también para las áreas, que el momento de inercia con respecto a un eje va a ser el momento de inercia con centroidal de esa masa, más la masa propiamente, por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Igual, si yo conozco este I y quisiera encontrar el momento centroidal, utilizo el teorema de los ejes paralelos y lo que hago es restar, es decir, al I le resto m por d cuadrado. O sea, paso este término, lo paso al otro lado de la ecuación para despejar I barra. ¿Ok? Algo hicimos, por ejemplo, para el caso de las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, tratamos alguna placa rectangular. En este caso es algo similar. Y lo que tenemos es, por ejemplo, una placa de espesor T. Entonces, muchas veces, para simplificar los cálculos, si se da el caso, lo que hacemos es que si tenemos una placa en la cual su espesor T es uniforme y su densidad es constante o homogénea, o sea, eso es generalmente un mismo material, entonces al final nosotros, el momento de inercia de masa AA', al final, como se ve aquí, que es a partir de la definición, podemos expresar el dm, ¿verdad?, en términos de ρt por dA. Entonces, este término de acá al final se convierte como un momento de inercia de área. Entonces, por eso era importante conocer cómo calcular los momentos de inercias de áreas, para luego ver que podemos extenderlo a momentos de inercia de masa si se dan esas dos condiciones. En el caso de una placa, si el espesor es uniforme, o sea, es el mismo, es constante, y la densidad también es el mismo material. Lo mismo si aplicamos con respecto a otro eje, por ejemplo, BB', que en este caso es perpendicular a A', igual, sería la suma que existe alrededor de todas las distancias que existen perpendiculares a ese B'. Entonces, en ese caso, el momento de inercia de masas con respecto al eje BB' sería ρ por T, que es el que está asociado al volumen también, al peso específico, y el momento de inercia BB' de área. En el caso también que quisiéramos a través de un eje que sea perpendicular a la sección transversal del área, que en este caso sería el eje CC', ¿verdad?, que va a ser el equivalente al momento polar de un área, no sé si se acuerdan. Entonces, el eje CC' va a ser entonces el ρ por el j polar del área, que en el fondo el momento polar de inercia de un área, al final, acordémonos, era la suma de dos momentos que sean perpendiculares y que se crucen en ese punto. Entonces, de esta forma, podemos ver momentos de inercia de placas y simplificarlos en el cálculo, haciéndolo como si fueran momentos de inercia de áreas, siempre y cuando, repito, el espesor de la placa sea constante y la densidad sea homogénea.
Entonces ya si por ejemplo tenemos placas con una dimensión conocida, ¿verdad? Una forma geométrica conocida, que van a ser el caso de placas rectangulares o placas circulares. Entonces, para el caso de una placa rectangular que tenemos aquí, entonces esos equivalentes que vimos del IAA', que es este que está acá, vimos que era ρ por T por el A' de área. Ese A' de área es si tomamos el caso de un área, ¿verdad? Con respecto al eje A', que sería como el equivalente al eje centroidal, ¿verdad? De las tablas. Acordémonos que en las tablas, que incluso ustedes tienen una ahí que es un poquito más completa, que es en el que se ve en el entorno de mediación. Nosotros lo que teníamos, por ejemplo, serían unos ejes aquí, ¿verdad? Que serían los ejes que llamamos X y Y, ¿verdad? Acordémonos que en las tablas aparece esto, y este A' sería como un equivalente a un Y', y este sería equivalente a un X', ¿verdad? Que pasan por C, que es el centroide. Entonces, este de acá, en realidad, es el que pasa con respecto a el centroide C, que es igual a un doceavo por la base, que en las tablas A sería la base y esta B sería la altura. Acordemos, tengamos bien presente, ¿verdad? Que cuál sería la base, aunque aquí aparezca B, ¿verdad? Pero en realidad en los términos, cuando se trabajan en las tablas, a este término en las tablas le llaman B. Entonces al final se convierte que el de A' es un doceavo de masa por A cuadrado. Para el caso de B', sería un doceavo de masa por B al cuadrado. Y el polar sería la suma de las dos, que al final nos da esto. Entonces, la masa, ¿verdad? Es ρ por V, que V es el volumen de la placa, que sería la base A por B por el espesor T. ¿Okay? De misma forma, vamos a obtener lo que es el momento de masa a partir de una placa circular, que en este caso, por la simetría que se tiene en los dos ejes, IA' es igual al IBB', que corresponde al centroidal, ¿verdad? Que sería un medio de pi r cuadrado a la cuarta. Y aquí entonces se simplifica, ¿verdad? Porque ρ por t por r cuadrado al final se convierte en la masa. Luego, el que pasa por C sería la suma de los dos, entonces sería el doble de esto, entonces sería un medio de m por r cuadrado. Entonces, por lo general, cuando vamos a trabajar con placas, normalmente lo que vamos a obtener son estas, ¿verdad? Que están aquí. Luego, en caso de la integración, ¿verdad? Que aquí realmente no se evalúa en el curso, eso se ve más que todo en cálculo 3, el hecho de evaluar estas integrales de volumen. Entonces, por ejemplo, aquí nada más se ilustra el caso de un cono, ¿verdad? O que tiene una forma a partir de la generación de discos, ¿verdad? Entonces, la idea generalmente cuando trabajamos con integración es simplificar el elemento diferencial, en este caso el de m, que al final, si por características propias del material es constante, por ejemplo, entonces sería una integral de volumen, y esa integral de volumen también, dependiendo de la forma, ¿verdad? Y con respecto a los ejes que queramos, entonces la vamos a plantear en términos de, por ejemplo, de un dx. Entonces al final nos queda la integral de un anillo, ¿verdad? Que tiene radio r y espesor de x. Y al final entonces planteamos a partir de la definición del momento de inercia de masa, que es un r por r cuadrado de m. Entonces al final
se evalúa y se determina por integración los momentos de inercia de masa de estos cuerpos más, poquito más complejos. Pero por lo general tenemos que buscar ejes de simetría para facilitar entonces eh, el cálculo de las integrales, ¿verdad? De tal forma de poder pasar de una integral triple a doble o si no a una sencilla. Entonces dice, para cuerpos con dos planos de simetría, el momento de inercia se puede obtener con una sola integración, al escoger placas del gas perpendiculares a los planos de simetría baranda. Entonces, estos cálculos son, digamos, se pueden simplificar si tenemos esos ejes de simetría. Y dice, el momento de inercia con respecto a un eje particular para un cuerpo compuesto se puede obtener al sumar los momentos de inercia con respecto al mismo eje de sus componentes, que sería lo que estarían haciendo acá. Okay. Otro caso que tenemos es cuando quisiéramos hacer momentos de inercia para figuras geométricas comunes. Entonces, al igual como lo hicimos para las áreas, entonces aquí lo vamos a hacer para otros volúmenes conocidos. Que vamos a partir, por ejemplo, de la barra delgada, en la cual en la barra delgada, vean que en qué se diferencia la barra entre el cilindro. En que la barra prácticamente se asume que prácticamente se comporta casi como una línea, en la cual la sección transversal no interviene en el momento de inercia. Entonces aquí en este caso el momento de inercia que se toma en cuenta para el caso de la barra delgada va a ser el que está con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Acordémonos que el momento de inercia es la tendencia o el esfuerzo o la que se opone al tratar de hacer rotar ese cuerpo. Entonces, en la medida que ven que en este caso es un doceavo de la masa por L al cuadrado. Entonces, si yo lo quiero hacer rotar con respecto al eje Y, ¿verdad? Si lo quiero hacer rotar toda esta barra con respecto al eje Y, entonces va a depender de qué depende, de la masa propiamente, o sea, entre más, si yo aumento la masa, más me va a costar a mí hacerlo rotar, o sea, hacerlo girar. Y entre más largo sea, también. ¿Verdad? Vean que es proporcional incluso a L al cuadrado. Igual, si yo lo quiero hacer rotar con respecto al eje Z, sería en este sentido. Pero para el eje X, como se considera prácticamente nula en la área de sección transversal porque por su concepto de barra delgada, entonces yo no puedo hacerla rotar con respecto al eje X. Por eso es que no se considera un momento de inercia alrededor del eje X. En el caso de la placa rectangular ya lo acabamos de ver. Entonces tenemos el IY y el IZ, ¿verdad? Que son similares a los que vemos como el AA' y BB', que tienen que ver con respecto a ejes, ¿verdad? Que sería el Z, que sería hacerlo rotar con respecto a este, o hacerlo rotar con respecto a este. Hacer girar toda la placa, imagínense hacer rotar toda la placa alrededor del eje X o alrededor del eje Z. Y para el eje X sí ya es diferente, que en este caso vimos que este eje X es para el caso de la placa, a como está presentado en la tabla, corresponde a un momento polar, que en realidad sería la suma de estos dos, ¿verdad? Sacando a factor común un doceavo de la masa. Y él sería con respecto a este eje ahora que está aquí, ¿verdad? Haciéndola rotar en este sentido. Luego, para el prisma rectangular es como una extensión de la placa, ¿verdad? Que ya le estamos dando un espesor, le estamos dando ya una dimensión, que aquí ven que prácticamente solo interviene la dimensión B y C. Ven que ustedes aquí solo tienen la dimensión B y C. Y el prisma lo que estamos haciendo es darle un espesor, que sería un espesor A, que está acá. Vean que aquí en este caso esta C es esta misma C y la B es este alto, paralelo al eje Y. Y lo que le estamos agregando entonces es el efecto
del espesor, ¿verdad? Entonces la diferencia entre este 2 es la dimensión A que ya se toma en cuenta. Y aquí serían las relaciones que tienen que ver con respecto a cada uno de los ejes. Vean que estos ejes, X, Y y Z, en todos estos que hemos visto, se están intersectando en el punto geométrico, ¿verdad? En el centroide. No están referidos a ejes que, por ejemplo, pasen por alguna de las aristas. Entonces, en el caso que quisiéramos a un eje que pasa, digamos, sobre la misma arista o separado, tendríamos que aplicar el teorema de los ejes paralelos, teniendo en cuenta que aquí, como están los ejes, corresponden a ejes centroidales. Para el caso de el disco, ¿verdad? Un disco delgado similar a la placa delgada que ya vimos también, ¿verdad? Ya vimos que el IX es el equivalente a uno polar, es el que hace girar aquí con respecto a este eje. Y los otros serían el Y aquí y el Z en este sentido. Igual acá, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En el cual ya se le está dando un espesor que en el fondo se convierte en el cilindro L, ¿verdad? Entonces en la combinación entre la barra y el disco aparece el cilindro, ¿verdad? Que es una combinación que ya tiene un área de sección transversal que no tiene la barra y tiene un largo que sí tiene la barra y no el disco, ¿verdad? Entonces al final estas serían las relaciones que aplican para el caso de cilindros en el centroide. Luego el cono es otra figura también, también conocida, que en este caso sería el eje X, que sería 3/10 de masa por al cuadrado, y el Y y Z que son iguales, ¿verdad? Teniendo en cuenta el efecto de la altura o esta dimensión H, que es como el largo del cono, y cuyo vértice está en el origen. Entonces ven que siempre tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos si quisiéramos con respecto a otro eje. Y otro que finalmente uno de los más comunes, que este está tomado del libro de clase, del libro de texto, es el de la esfera, ¿verdad? Pasando igual otra vez por el centro G, que por su simetría de la esfera, los tres son iguales, el IX, el Y y el IZ, y es igual en este caso a 2/5 de la masa por A al cuadrado. Entonces estas son las figuras comunes. Entonces cuando vamos a hacer un ejemplo ahora más tarde de un momento de inercia para una figura compuesta. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponerla en figuras como las que se ven aquí en esta filmina y referirlas a los ejes que correspondan, ¿verdad? Aplicando el teorema de los ejes paralelos. Es un mismo procedimiento que para las áreas. Y ya para terminar lo que es la materia del capítulo 9, sería, digamos, aplicar el concepto del momento de inercia con respecto a un eje arbitrario. Vean que no es un eje paralelo, ¿verdad? Que eso es un eje completamente arbitrario. Entonces tiene que ver con la proyección con respecto a un eje. Entonces, como lo vemos acá, aquí queremos determinar el momento de inercia que se tiene de la masa de todo este cuerpo con respecto a un eje OL. Entonces, con respecto a ese OL, va a ser entonces, por definición, acordémonos que era la integral de la distancia al cuadrado al eje por el de m. Sin embargo, esta distancia de acá la podemos también obtener a partir de lo que vimos en el capítulo 3 de la proyección de un vector con respecto a un eje, en lo cual teníamos que determinar un vector lambda unitario del eje OL al cual estamos haciéndole la proyección. Entonces, esta distancia P al final se puede obtener como o este vector a partir del producto cruz. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado porque esta distancia P está al cuadrado.
Y ya entonces, desarrollando esto, que digamos aquí no tiene sentido ver el desarrollo, al final obtenemos que el momento de inercia con respecto al eje OL arbitrario va a ser una combinación de los diferentes productos de inercia, y X, y Y, y Z, y las componentes de ese vector lambda. Entonces, en este caso, el primer término va a ser, si queremos, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver un problema de este tipo? Primero, determinar los momentos de inercia y X, y Y, Z. Luego, determinar los productos de inercia. Acordémonos que también para el caso de áreas definimos lo que era un producto de inercia de área. Entonces, al igual para una masa también se define un producto de inercia Ix, Y, YZ y ZX. En el caso del Y sería la distancia Y por el dm, que al final lo podemos determinar de esta forma, como el centroidal más la separación con respecto al centroide. Entonces al final este tipo de problemas es un poco más extenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos determinar cada uno de estos factores, ¿verdad? Tenemos que determinar el Ix, el Y, el Yz, los tres productos de inercia con respecto a los tres ejes, y tenemos que determinar también el vector lambda unitario. Y ese vector lambda unitario, acordémonos eh, que es un vector que va a tener componentes, aquí tal vez no se ve, pero es lambda, y va a tener componentes lambda xi más lambda yj más lambda zk. ¿Verdad? Entonces ese vector unitario tiene sus componentes. Acordémonos que la suma de las componentes al cuadrado es igual a 1. Y acordémonos que cada uno de estos componentes era lo que eran los cosenos directores, ¿verdad? Que eran los ángulos con respecto a cada uno de los ejes respectivamente. Entonces, en este tipo de problemas, al final lo que se vuelve más laborioso nada más, ¿verdad? Porque tenemos que determinar, como les dije, cada uno el vector lambda y todos los ix, y y, z y todos los productos de inercia, y luego aplicar toda esta relación. Y de esa forma entonces ya nosotros podemos determinar el momento de inercia con respecto a un eje arbitrario. Hay algunos de estos productos de inercia que por ejemplo, dependiendo de la figura, si existe simetría, acordémonos que cuando existe simetría, el producto de inercia es cero. Entonces, algunos de estos factores se cancelan y por lo tanto no haya que hacer todo un cálculo más extenso. Pero sí hay que partir de esta base, ¿verdad? Para cálculo el momento de inercia con respecto a un eje. Y con eso entonces terminaríamos lo que sería ya la materia del capítulo 9 y por lo tanto la materia del curso, ¿verdad? De este curso de mecánica 1.